Hola, queridos hermanos, Dios me los bendiga. Que la gloria del Señor caiga sobre cada uno de ustedes en esta mañana. Hoy les traigo un tema que se llama "Será como en los días de Noé", que encontramos el versículo en Lucas 17, 26 y 27. Antes de hacer todo, ¿verdad? Siempre tenemos que estar en las manos del Señor para que el Señor nos pueda dar la cobertura y nos pueda dar el discernimiento y pueda poner palabras en mi boca para que podamos entender su palabra. Vamos a orar para que el Señor me pueda iluminar, para que ustedes puedan entender el propósito del Señor en cada uno de nosotros. Amado Padre que estás en el cielo, alabado y santificado sea tu santo nombre. Padre, en esta mañana bendecidos somos en el nombre de Cristo Jesús. Conforme a tu voluntad, Señor, tú puedas darnos la sabiduría, el entendimiento, y pon palabras en mi boca para que los oyentes puedan entender el propósito en cada una de nuestras vidas, Señor, de tu palabra. Que tu palabra pueda redarguirnos, pueda exhortarnos en amor, y ellos puedan entender, Señor, lo importante, Señor, que es cada palabra en nuestras vidas. Te pido, Padre Celestial, que nos ilumines, nos cubras con tu santa gloria y bendíganos en el nombre de Cristo Jesús y conforme a tu voluntad, Señor, porque todo eso es conforme a tu voluntad. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El versículo está en Lucas 17, 26 y 27, que nos dice así: Como fue en los días de Noé, así será también en el día del hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé al arca y vino un diluvio y los destruyó a todos. Hermanos, la palabra dice a todos. No dice que solo se perdieron los animales y la naturaleza. No, dice todos. Tanto ser humano como naturaleza y como animales. Qué tristeza saber que no se salvó ni un niño. Ni un niño se salvó. Cuando Noé entró al arca con su familia y el Señor cerró la puerta del arca, que ya estaba Noé y su familia, los animales, solo estaba Noé, su esposa, sus nueras y sus hijos. No habían niños y no habían nada más de personas. Solo 8 personas se salvaron. Muy lamentable y triste. Nos dice así: Jesús nos dice que su segunda venida estará antecedida de varias señales evidentes. Hoy refiere en primer lugar que será como los días de Noé, lo que necesariamente nos lleva a Génesis 6. Vamos a ver lo que nos dice Génesis 6. Génesis 6 nos va a decir, dice así: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que veniendo los hijos de Dios y las hijas de Dios de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres entre todas. Y dijo Jehová: no acontecerá mi espíritu con ellos para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán los días 120 años. Esto nos muestra una sociedad sin Dios, cuya vida ha desplazado a Dios y sus leyes. Al leer Génesis 6, podemos ver la sociedad de aquellos días. A través de Génesis 6, estos versículos vemos aquella sociedad sin Dios. En esos tiempos era tanta la maldad, era tanta la corrupción, era tanta la inmundicia, la avaricia, la codicia, el blasfemio contra el Señor.
¿Por qué razón? Porque en ese tiempo no había amor hacia Dios. Se olvidaron que fue un creador que los trajo al mundo, que los creó, que los formó con todo amor para que ellos pudieran darle la espalda al Señor. ¿Cómo no se habrá de sentir el Señor de ver tanta maldad en la tierra que decidió destruir todo ser, toda naturaleza, porque había tanta maldad en esos tiempos? Según el versículo 5 de Génesis, la maldad era mucha en la tierra. Como les acaba de decir, era abundante. Mucha es la traducción del hebreo. Abundante, bastante. Es interesante que también traduce jefe y poderoso. Podemos ver un poderoso ser de las tinieblas gobernando la tierra y afligiéndola con el azote de la muerte y la violencia y los hombres extraviados de tal naturaleza pecaminosa. Hermanos, amigos, qué tristeza ver que Satanás es el que está rigiendo, así como lo hizo en el pasado, lo está haciendo ahora y más. Porque el ser humano se pone a merced de Satanás, a merced del enemigo. Satanás se sienta y goza de ver cómo el ser humano se destruye, cómo el ser humano solo pasa en vanidades, cómo el ser humano solo pasa en diversión. Y cuando solo pasa una desgracia, una tristeza en la vida del ser humano, es cuando se recuerda a Dios. Y cuando Dios solventa la necesidad del ser humano, nos olvidamos que Dios fue el que nos sacó del pozo cenagoso. Era una sociedad sin gobierno de Dios. No había gobierno de Dios, no había amor hacia el prójimo. Todo era solo maldad. Maldad de día, maldad de noche, día tras día. El temor del Señor no estaba en sus corazones. No había temor en el corazón del ser humano en el día de Noé. Y no hay temor de Dios en estos tiempos tampoco. Según sus propios argumentos, no querían a Dios en sus vidas. En ese tiempo no querían a Dios. Solo querían satisfacer sus necesidades. Solo querían vanagloriarse, fiestas, casamientos, lujurias, destrucciones, violencia. Solo querían eso. Y lamentablemente en esos tiempos, lo que pasó en el tiempo de Noé está pasando ahorita mismo. Y está pasando más bien más peor. Y el Señor tiene misericordia. El Señor todavía tiene la gracia sobre cada uno de nosotros. No querían a Dios en sus vidas, ni en sus familias. No querían rendir cuentas al Señor. Por eso, lo que había sacado de todas las áreas de su sociedad. La sociedad sacó completamente a Dios de sus vidas, de sus familias, de sus mentes, de sus corazones, hermanos. Qué lamentable es saber que lo que sucedió en el tiempo de Noé está sucediendo y cada vez más peor. Cada vez la maldad del ser humano es increíblemente fatal. El amor hacia Dios, no hay amor hacia Dios. No tienen temor. No tienen ese temor de decir, el Señor me está viendo. Podemos ocultarnos del ser humano. Yo puedo ocultarme de hacer algo que no me vea mi vecino, no me vea mis amigos, no me vea mis familiares. Pero hay ojos arriba que nos están viendo y tendremos un juicio por eso, hermanos. Ahora bien, les traigo otro tema que es, ¿será como los días de Lot? ¿Estamos viviendo tiempos de Noé? Sí. ¿Estamos viviendo tiempos de Lot? Sí. El tiempo de Lot era Sodoma y Gomorra. Vamos a ver lo que nos dice Lucas 17, 28 al 30. Vamos a Lucas
28 al 30, y Lucas nos va a decir la relación que hubo en el tiempo de Lot y con este tiempo de ahora, lo que está aconteciendo también. Y es muy lamentable porque el Señor va a destruir esta tierra con fuego y azufre, hermanos. Así que hay que ponernos a cuentas con Dios. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían lo mismo que en Noé, bebían lo mismo que en el tiempo de Noé, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Es lo mismo que ahorita. La gente solo pasa edificando casas, remodelando sus casas, haciendo más plata en negocios, se abren más negocios, y eso es lo que está sucediendo en los tiempos que estamos viviendo ahorita. Y dice: mas el día de Lot salió de Sodoma, llovía del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Igual, en el tiempo de Noé no se salvó ni un niño. En el tiempo de Lot no se salvó ni un niño. Solo Lot, su esposa y sus 2 hijas. Nadie más. Lamentablemente, ni un niño. ¿Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste? Sí, así va a ser. Porque Dios no miente y su palabra es viva. O sea, hermanos, hay que ponernos a cuentas con el Señor. ¿Por qué? Porque Dios va a venir a destruir la tierra con fuego, como destruyó a Sodoma y a Gomorra. Asimismo también, como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió sobre el cielo azufre y destruyó a todos. Así también será el día del hombre, del Hijo del Hombre, que se manifieste. Aquí Jesús nos revela su venida será en medio de una sociedad como aquella que vivía Sodoma y Gomorra antes del juicio. Hermanos, amigos, este mundo es un segundo Sodoma y Gomorra, lamentablemente. Mucha inmundicia hay en este mundo, mucha. Todos los días se escucha una catástrofe, todos los días se escucha un muerto, muchas familias dolientes, llorando por un familiar, muchas cosas. Así que de manera en que aquella ciudad no alcanzaba a existir 10 justos, oiga, 10 justos, para liberar aquella región del juicio. Génesis 18:32. Vamos a leer Génesis 18:32. A ver qué nos dice. Génesis 18:32. Por aquí se me perdió. Génesis 18:32. Nos dice así: y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor. Si hablare solamente una vez, quizás se hallare ahí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Lamentablemente, no habían 10. El pecado evidente en aquella ciudad era perversión sexual. Lo que está matando ahorita también es en ese tiempo. Destacándose en el homosexualismo. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, condena estas prácticas. Hermanos, hay que ponernos, por favor, a cuentas con Dios. Vea lo que nos está diciendo. Que en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, el Señor va a condenar todas aquellas prácticas. El homosexualismo, la brujería, la hechicería, todas esas cosas van en contra del Espíritu Santo. Y el Señor los va a destruir.
Hay tiempo para estar con el Señor. Hay tiempo para dejar todas esas cosas y buscar del Señor. No dejemos, hermanos, que Satanás nos arrebate nuestra vida eterna a la muerte. En Levíticos, vamos a ver lo que nos dice Levíticos. En Levíticos 18, Levíticos 18, 22 y 28 nos dice así: no te echará un varón como mujer, es abominación. ¿Oyeron? No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándose con él, si mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. En ninguna de estas cosas os amancilleres, pues en ellos delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos, mis ordenanzas, y no hagáis ninguna cosa de estas abominaciones, ni en naturaleza, ni el extranjero, ni el que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres en aquella tierra que fue antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros, porque cualquiera que hiciera alguna de estas cosas, de alguna de estas abominaciones, las personas que la hicieron serán cortadas entre su pueblo. Guardar pues mis ordenanzas, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contamináis en ella, yo Jehová vosotros. Vea que aquí nos está diciendo que practicaron antes de vosotros, o sea, los antepasados. No hace lo mismo que hicieron los antepasados, salir de ahí. La maldad y perversión de los cananeos hizo que la tierra los expulsara, por tanto la bendición se perdiere la tierra cuando es contaminada por el pecado y deja de dar sus buenos frutos. Cuando un palo de fruto no se riega, no se le siembra abono, no se le quita el matapalo, él se va secando y se va secando, porque lo que está alrededor lo está acoplando, lo está absorbiendo, lo está secando. Entonces por eso no da fruto. Entonces el Señor quiere que nosotros nos alejemos de las abominaciones, nos alejemos de la maldad, de aquellas personas que hacen en la maldad, alejarnos de ellos y orar por ellos, no juzgarlos, porque sabemos que el que está jugando su carta ahí es Satanás. No es el ser humano en sí, es Satanás que tiene dominado al ser humano, tiene dominado a esa persona para que esa persona cautivamente esté siendo pecado tras pecado. La maldad del hombre corta la capacidad fructífera de la tierra. Hoy día es fundamental enseñar a nuestra generación los principios bíblicos. Hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos que fundamentar la palabra del Señor dentro de nuestro hogar primero. Nosotros no podemos ir afuera a hablar de la palabra de Dios cuando en nuestro hogar todavía no ha llegado la luz. Tenemos que ser luz y testimonio en nuestro hogar primero, para que cuando nosotros salgamos afuera,
la gente pueda ver la gloria sobre nosotros, pueda ver la gloria sobre mi hogar, sobre mi casa y puedan decir, ¿qué cambio hay en Danisha? ¿Qué luz, qué paz hay en ella? A pesar de que muchos dicen, ay, mira, nada le pasa a ella, porque no, cuando uno está con Cristo es cuando más Satanás le pone a uno tentación, es cuando más Satanás quiere avergonzarlo a uno. Pero hermanos, nosotros podemos cumplir los 10 mandamientos, podemos cumplir los estatutos del Señor. ¿Cómo? Estando en su presencia, buscándolo día y noche, orando, leyendo la Biblia, esparciendo su palabra, alimentándonos cada segundo. Cada segundo. Por eso la palabra de Dios nos dice orar sin cesar. Porque el Señor sabe que cada día que Él nos permite tener y ver, hay tentaciones. Satanás pone tentaciones delante de nosotros para que nosotros caigamos en ella. Y dice, respecto a la familia, e instruirlos en el tema de la sexualidad a la luz de las Sagradas Escrituras. Y hablarle a nuestros jóvenes. ¿Cuándo es que un joven, lamentablemente, uno siempre quiere hacer las cosas como uno quiere? Pero gracias a Dios, a mí me llegó la luz y yo ahora puedo decirle a mis hijos que Dios no aprueba la sexualidad antes del matrimonio. Tiene que ser puro. Llegar a una relación de matrimonio puro para que el Señor pueda ver esa relación con agrado. Que el Espíritu Santo caiga sobre cada uno de ellos y pueda decir es consumido, es dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio, Dios no lo aprueba. Pero hermanos, esta es el tema que les traía, eran 2 en 1, el tiempo de Lot y el tiempo de Noé. Tratemos de salir de esa ciudad de Babilonia, tratemos de estar con el Señor. Sabemos que no es fácil, pero el Señor nos va a dar la fuerza mientras que nosotros lo pidamos, clamamos a Él en espíritu y en verdad. El Señor nos va a dar la fuerza y la fortaleza para estar con Él, llevar esa cruz, tener esa comunión con Él. Y el Señor nos va a sostener de su mano. Tal vez vamos a ver como un abismo y podemos decir, ¿cómo hago para cruzar ese abismo? No dudes, camina, aunque usted lo vea oscuro, lo vea terrible, usted vea como que no tiene salida. Sí hay salida. La salida es Cristo Jesús. La salida es nuestro Jehová Dios, que vino a la tierra, que mandó a su Hijo para morir por nosotros. Nosotros ya tenemos la batalla ganada, es nada más de seguir al Señor. El Señor ya vino a pelear por nosotros. Nosotros solo tenemos que venir y cumplir sus estatutos, hacer su voluntad en la tierra y hacer discípulos y llevar a cada alma a los pies de Cristo, hermano. Dios me los bendiga. Tengan un excelente día en Cristo y que espero que este tema que les di pueda ser de mucha bendición para sus vidas, para sus hogares. Ahí están los versículos que les di. Léanlo, compártenlo, cerciórense que los versículos que yo les di sea concuerde a la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque no es que uno viene solo aquí a solo hablar, no. Esto es el Espíritu Santo que lo toca a uno, lo redarguye y nos enseña que lo que yo he aprendido, yo se los enseño a otros también, para que no puedan decir en el tiempo del final, Señor, yo no supe eso, Danisha nunca me habló de eso, perdóneme, no, porque no va a haber tiempo, hermanos, no va a haber tiempo. Entonces, busquemos de la presencia del Señor más en estos tiempos. Estos tiempos son tiempos peligrosos, son tiempos de crujir de dientes, son tiempos de lloro, de angustia, de sufrimiento. Pero la gente todavía sigue en la maldad. La gente todavía le gusta las cosas que suceden en el mundo. Hermanos, hay que entender que el que está gobernando este mundo, el que está gobernando cada cabeza de ser humano si no está con Dios, es Satanás. Salgamos de esas garras, salgamos. Mas cuando estamos en el camino de Dios, no es maravilla, pero se siente una paz interna que el mundo no ofrece.
La paz que da el mundo no lo ofrece Dios. Hermanos, Dios me los bendiga y que el Señor esté con cada uno de ustedes en sus hogares, en sus trabajos, que Dios les pueda multiplicar primero la porción del Espíritu Santo, la doble porción del Espíritu Santo, que el Señor se los pueda multiplicar, que el Señor les dé un corazón de carne para poder amarnos unos a otros, hermanos. Si nosotros no amamos a nuestro prójimo, no amamos a Dios. Entonces Dios me los bendiga y esté el Señor y el Espíritu Santo con cada uno de ustedes en esta mañana y que esta mañana sea bendecido y limpiado en el nombre de Cristo Jesús. Dios me los bendiga.